Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conversatorio Relief. Mi nombre es Brenda Steve. Para quienes se suman por primera vez, les cuento que la Red de Lingüistas en Formación es un espacio que nuclea estudiantes, graduados, profesores de distintas instancias que trabajan e investigan en el área de la lingüística. Y tenemos entre nuestros objetivos el hacer divulgación y difusión de trabajos de colegas. Hoy tenemos de invitada a Rosines y la acompañan 3 miembros del equipo de investigación en lingüística de Lengua de Señas Argentina. Sofía Caballero Menas, licenciada en Letras de la Universidad de Córdoba e intérprete de LSA Español de Crescomás. Nadia Shibadun, licenciada en Letras de la Universidad de Córdoba e intérprete LSA Español de Crescomás. Y Diego Morales, que es asesor y mediador lingüístico-cultural, sordo y estudiante de la Tecnicatura Universitaria en LSA de la UNER. Ellos estarán haciendo la interpretación. Bueno, Rocío, lo primero que nos gustaría que compartieras es por qué elegiste la lengua de señas como tema de interés, tanto en lo personal como en relación al interés y la necesidad que supone para el campo académico y para el área. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, Relief, por invitarme. Muchas gracias, Sofía, Diego y Nadia, les tres, que son partes de este equipo de investigación de lingüística del LSA, porque hoy van a estar enfocados al tema de la accesibilidad del conversatorio. Bueno, ahora te contesto a tu pregunta. Gracias por supuesto al estrés. Bueno, con respecto a la lingüística del LSA y por qué lo elegí, la verdad es que no hay una única respuesta. Yo ahora voy a ensayar una respuesta corta. A ver. ¿Ya? En la Universidad de Buenos Aires. Yo en ese momento me estaba sintiendo un poco mal, estaba atravesando una crisis. Y yo pensaba que faltaba muy poquito para recibirme y no sabía qué iba a pasar después. A mí siempre me había interesado mucho el tema del trabajo con grupos sociales. Siempre me atrajo un montón. Así que bueno, yo me imaginaba un poco eso, ese tipo de trabajo, trabajar con un grupo social con diferentes objetivos, con el objetivo justamente de mejorar o de generar un impacto positivo en ese grupo social. Eso es algo que a mí me gustaba, pero no sabía cómo, o sea, cómo llegar a elegir un tema así, digamos. En ese momento que yo era estudiante, en la carrera de letras, había un seminario que era Introducción a la Lingüística del LSA, yo lo vi, lo dictaba la profesora, la doctora Mazzone, y yo lo vi y la verdad es que me pareció muy interesante, así que me inscribí. La verdad es que en ese momento yo conocimiento sobre el tema del LSA no tenía nada, no sabía nada. Cero. Cero. Sí, sí, nada. Así que, porque yo no tengo familiares sordos y yo soy oyente. Que muchas veces se empieza porque, o quizás el acercamiento viene por tener a alguien de la familia, ¿no? Sí, sí, tal cual. El contacto con las personas sordas a veces viene como por ese interés, pero mi situación, nada que ver. No tenía ningún tipo de contacto. Entonces me inscribí en este seminario de masones, empezó, y ahí aprendimos temas básicos sobre la lingüística de la LSA. Ojo, ahora me gustaría aclarar algo que es que no es lo mismo un curso de lingüística de LSA que un curso en donde se enseña LSA. Es importante aclarar eso. Claro.
Porque, ¿cuál es el objetivo del seminario del LSA, por ejemplo? Me da información sobre la teoría, sobre las formas de trabajo, como ese tipo de información, dentro de la lingüística. Pero un curso de enseñanza del LSA implica, el objetivo es, digamos, aprender a comunicarnos en el Exacto. LSA, con la comunidad sorda. No es lo mismo. Entonces es importante aclararlo. Ujú. Bueno, entonces yo después empecé un curso, sí, para aprender LSA ahí, porque antes, en ese momento, no tenía conocimientos. La última parte de tu pregunta, Pues sobre el campo académico. claro, sobre el campo académico, yo pienso que la lingüística de la LSA es importante por muchos motivos. Ahora elijo algunos nomás para explicar. Dos. Ujú. En primer lugar, que es algo que es algo que hablamos siempre, que es el tema de la comunidad sorda. El principal problema o traba, digamos, es lingüístico, justamente. Claro. Entonces, bueno, este problema es el principal. Entonces, la lingüística de la LSA puede, aportar, como en esa forma de trabajo conjunto con la comunidad sorda, puede, generar justamente beneficios para esta comunidad. Qué bueno. Y último, perdón, agrego uno más, que la lengua de señas, la lingüística de lengua de señas puede aportar también al campo de la lingüística general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en general, digamos, siempre los lingüistas se han enfocado en trabajar en las lenguas orales. Siempre, Ujú. todo es relativo a las lenguas orales, la mayoría. Entonces, los lingüistas de lengua de señas podemos, generar un cambio, dar otra forma de ver. Eh, Me parece muy importante eso. Bueno, y nada más, corto acá. Excelente, excelente respuesta. Eh, Creo que tiene que ver también con este estatus de lengua natural que tiene la lengua de señas argentina o de cualquier, digamos, nacionalidad, por así decirlo, de cualquier grupo. Bueno, y para conocer un poco tipológicamente cómo es la lengua de señas de Argentina, propiamente dicho, ¿podrías comentarnos o hacernos una caracterización inicial desde el plano quizás morfológico, semántico? ¿Cuáles son las características para destacar que quizás nos sirven para después entender el resto de la charla y de tu investigación? Bueno, esto que vos decís de la LSA, que es una lengua natural, justamente, es una lengua natural, tiene una gramática propia, completa, compleja, y la LSA es una lengua distinta al español. Ujú. ¿Quiénes son, digamos, les señantes naturales? Las personas sordas que forman parte de la comunidad sorda argentina. Che, amor, ¿viste la entrada hoy? Muchas personas piensan, tienen esta idea de que la lengua de señas es una única lengua y que es una lengua universal. Es decir, que todas las personas sordas del mundo se comunican en en el mismo idioma, digamos, de la misma forma. Y esa idea es una creencia errada. Falsa. Sí, claro. Igual ya está. Sí. Muchas lenguas, hay muchas lenguas de señas en el mundo. Por ejemplo, acá en Argentina está la LSA, en Uruguay la LSU,
Mm. En Estados Unidos, la ASL. Es Ujú. decir, hay un montón de lenguas de señas en el mundo. Bueno, ahora voy a dar algunas características con respecto a la LSA. Hago, perdón, un pequeño comentario que qué poco conocimiento hay de todas estas variantes por país, ¿no? Uruguay, Estados Unidos, bueno, en general. Sí, sí, sí. La verdad es que hay muy poco conocimiento. La mayoría no desconoce sobre esto. Bueno, algunas características, vamos a tratar de hacerlo corto. Por ejemplo, el tema de la fonología. Ujú. El sistema fonológico de la LSA, o sea, la LSA tiene un sistema fonológico, pero es muy distinto a lo que estamos acostumbrados de las lenguas orales. Son muy distintas las lenguas de señas y las lenguas orales. Nosotros estamos acostumbrados a ver como con relación al sonido, todo. Claro. Y esto es un sistema fonológico, pero que tiene que ver con lo visual. Bueno, en 1994, en el año 1994, fue la primera vez que una persona investigó el tema del sistema fonológico de la LSA, acá en Argentina. ¿Quién fue esta persona? Es una lingüista masónica, en realidad con un grupo de investigación, sí. También formaba parte una mujer sorda, una asesora sorda, Machado, y también Mónica Curiel, otra lingüista. Ellas estaban enfocadas en ese momento a este estudio. Entonces, ¿cómo sería este sistema fonológico? Voy a explicar un poquito sobre esto. Hay dos matrices. Una matriz, la primera sería la matriz segmental y la segunda, la matriz articulatoria. Ujú. La matriz segmental da cuenta de movimientos y de tensiones. Y la articulatoria adentro tiene en total 5 parámetros. El primero es la configuración manual, que es la postura de la mano. Por ejemplo, esto. Voy a mostrar algunos ejemplos. B1. Hay muchos ejemplos de Claro. configuración manual. En segundo lugar, la ubicación. La ubicación es dónde está ubicada justamente la mano. Ahora les muestro Ok. algunos ejemplos de diferentes ubicaciones. Acá, una, esta Arriba. difusa, arriba. Hay diferentes ubicaciones. Ujú. En tercer lugar, la dirección. Y la dirección tiene que ver la postura de la mano, pero en relación al cuerpo. Por ejemplo, les muestro como esto está orientado hacia el cuerpo o esto, o sea, qué parte de la mano está orientada hacia el cuerpo. Claro. Sí, el dorso o la parte, digamos, de la palma. Sí, así es. En cuarto lugar, es donde está ubicado la orientación con relación al piso. Ujú. ¿Ves? Esta parte está en relación al piso o si ubico así la mano en relación al piso. El análisis en profundidad, bueno, es bastante complicado, digamos. Sí. Y extenso. Y el último, sí, 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 tal cual. Y el último parámetro son los rasgos no manuales, que significa, por ejemplo, la cara, el cuerpo,
Por ejemplo, ves cómo pongo los labios en esta La seña, boca. o la boca, la cara, la expresión de la cara. Y ese sería el quinto. Esos son en total 5 parámetros fonológicos. Increíble. Ahora viste que son muy diferentes, muy Sí, diferentes las sí. lenguas orales. Hay perdón, en uno de tus trabajos o en algunos leí esta cuestión de la cultura visual como concepto y creo que seguro tiene relación con, bueno, con esto, ¿no? Que lo fonológico también viene desde lo visual. La cultura sorda es una cultura visual. Todas las formas de construcción y de las experiencias de vida, todo está relacionado justamente con lo visual. Bueno, y un ejemplo más. Uno más. Bueno, ¿Dale? Sí. la seña, con respecto a la morfología de la seña, cómo es adentro, digamos. Dentro de una seña en general, no es que hay un solo significado, puede haber Ujú. más, digamos, o muchos. Por ejemplo, si yo digo esto, dentro de 2 semanas, Mm. esta seña. Ahí es una sola seña, pero en total tenemos 3 significados. ¿Por qué? O sea, ¿cómo sería? Porque esto es la seña de semana. Ok. Le sumo el número 2 semanas, Ujú. pero también le sumo la temporalidad futura. Entonces, dentro de 2 semanas o 2 semanas en Sí. el futuro. Exacto. Entonces, adentro hay un montón de información, adentro de casa. Bueno, sí, y de tiempo y de cantidad, ¿no? Futuro y de sustantivo. Ujú. Sí, Ok. sí. Bueno, eso no. Puedo agregar más, seguramente, pero bueno, no sé, va a ser muy extenso. Bueno, con eso te vamos siguiendo en el resto de la charla. Hay una cuestión que también aparece en tus trabajos, que por ahí era interesante, que comentás que la comunidad sorda argentina es bilingüe, pero sin disglosia. Creo que, bueno, si podés contarnos por qué. Sí, sí, sí. Bueno, la comunidad sorda argentina eh, no estaría en una situación de diglosia. ¿Por qué? Primero me parece importante explicar el concepto de diglosia, para que sepamos qué significa. Sería en una comunidad, hay 2 lenguas y esos 2 idiomas no tienen el mismo estatus, el mismo prestigio. Una lengua es más prestigiosa y está relacionada, por ejemplo, a las situaciones públicas, por ejemplo, es usada por el gobierno o en la televisión. Y la otra lengua tiene como un valor más bajo, como vinculado Ujú. a situaciones familiares, del hogar. Muchas veces está asociado a un sentimiento de vergüenza, se quiere ocultar, no se quiere mostrar. Bueno, entonces, no sería diglosia porque la comunidad sorda argentina es bilingüe, LSA español en general, pero quiere, digamos, que esos 2 idiomas tengan el mismo estatus, el mismo prestigio. Ok. Querría, digamos, que la comunidad no sea con la comunicación no sea únicamente dentro de la comunidad en LSA, sino que también
para afuera, digamos, que siempre sea en LSA la comunicación. Entonces, se pide justamente el derecho al acceso a todo. Claro. Ese deseo, digamos, como llegar a poder comunicarse en LSA. También es importante decir que en la comunidad sorda argentina, el sentimiento que genera la LSA es justamente orgullo. Están orgullosos. Bien, bueno, creo que eso responde la pregunta y nos da también un panorama de como esto, ¿no? El sentimiento hacia su propia lengua y el valor que le dan. Trabajo de tesis, vos trabajaste con el adjetivo como clase de palabra en la LSA. El nombre de tu trabajo era Reconsideración desde un enfoque cognitivo prototípico del adjetivo como clase de palabras en la lengua de señas argentina. Primera pregunta es, ¿por qué elegiste el adjetivo que tiene de particular? Ya que en general, fuera del LSA, en la gramática es una clase de palabras compleja y amplia. Por ejemplo, en el español. Y en otras lenguas se investiga, digamos, y se estudia mucho, porque bueno, esto implica... Un segundito, que se fue un poco la conexión. Se fue un poco la conexión. Ahora podemos retomar. Que ya Ok. volvió la conexión, perdón. ¿Listo? Aviso, perdón, que se había cortado un momento la conexión. Estamos de nuevo al aire. Bueno, Rocío, nos estabas comentando del adjetivo en tu trabajo de tesis. Bueno, ¿por qué elegí este tema? ¿Les cuento de nuevo? Ujú. La pregunta era, ¿qué pasa en lengua de señas, ¿no? Y lengua de señas argentina. La situación en la LSA, bueno, es parecida justamente a otras lenguas. ¿Y cuáles fueron tus hipótesis? Bueno, yo en mi tesis propuse a estas cuestiones. En primer lugar, el adjetivo en la LSA no es una categoría a priori, Ok. sino que lo que primero se visualiza, digamos, es la comunicación de las personas sordas, una comunicación natural, es decir, que surge del discurso. Ujú. Y también lo que yo pensé con respecto al tema, que el análisis y la investigación, sí o sí, digamos, tiene que estar vinculado a criterios. Siempre fue estudiado más con respecto a criterios formales. Ujú. Y yo lo que propongo es otra forma, es decir, verlo desde criterios semánticos. Ok. Bueno, dentro del marco teórico de la lingüística cognitiva, una seña, yo no sé, yo por solo ver la seña, digamos, su contenido conceptual, no es que es automáticamente una clase de palabra, Claro. sino que a esa seña la tengo que ver dentro del discurso, dentro de una situación comunicativa real. Ok. Y ahí lo que veo, lo que observo de las señas es el perfil. El perfil es muy importante, es una forma de
entender que dentro hay, o sea, dentro de la seña hay mucha información, pero dentro de de una frase, lo que se hace es restringir esa información. Ok. Entonces, en mi tesis, lo que yo propongo con respecto a la categoría adjetivo es que hay un continuum y algunos adjetivos están más cerca de formas verbales y otros están más cerca de formas nominales. Ok. Y eso depende de la situación comunicativa. Muy interesante. Muy interesante. Y bueno, ¿y cuál fue, digamos, la comprobación o a la conclusión a la que llegaste? La conclusión justamente es esta, es la del continuum. ¿Por qué? Ok. Porque dentro del adjetivo no son todos o sea, no tienen todas características iguales, no son todos idénticos, sino que van apareciendo gradualmente en este continuum. Y que se va delimitando digamos, visto desde la semántica, se va delimitando en el discurso. Ok. Ujú. Sí, así es. Ok. ¿Y cómo fue el trabajo de campo para tu tesis? Bueno, es más o menos lo que te vengo contando. A partir de ese seminario, digamos, de dictado Amazone, cuando se terminó ese seminario, yo empecé el curso de LSA. Y hasta hoy continúo, digamos, en mi trabajo, continúo aprendiendo LSA, lo mismo que una segunda lengua, digamos. Como si estuviera inglés, francés, hay que seguir, digamos, Perfecto, para siempre estudiando. perfecto. En este momento, en el año 2010, en ese momento, perdón, empecé el contacto, digamos, con la comunidad sorda. Yo antes había terminado el primer nivel en el curso, tenía Ujú. conocimientos básicos y me animé, digamos, a empezar el contacto con personas sordas de la comunidad. Y en ese momento yo empiezo a trabajar en la CAS, que es una institución propia de la comunidad sorda que representa a nivel nacional. Ujú. La CAS está acá en Buenos Aires. Ok, Esa institución, son todas personas sordas, digamos, forman parte de esa institución. ok. Y dentro hay una comisión directiva y hay un montón de departamentos que todos los participantes son personas sordas. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo fue, digamos, ese contacto? Siempre antes pedir permiso, a llegar a acuerdos con respecto a la Ujú. forma de trabajo, para saber cómo compartir, digamos, para hacerlo de manera correcta. Entonces, para que el resultado sea positivo para ambas partes. Sí. Gracias a ese comienzo en 2010, yo continué y en 2012, más o menos aproximadamente, yo empecé con mi proyecto de doctorado. Ujú. Es decir, 2 años más tarde. Es decir, yo primero quería ver, relevar, entender, mejorar, Claro. perfeccionar, practicar y después sí empezar ese proyecto de investigación. Ujú. Entonces mi tesis, yo ahí propuse, convoqué para construir, digamos, para generar esta construcción, siempre
a través de videos. ¿Por qué? Porque yo buscaba situaciones reales de comunicación. O sea, comunicación natural propia de la comunidad sorda. Entonces, gracias a ese contacto y ese trabajo conjunto, yo pude progresar. También gracias a 4 personas sordas, que fueron mis asesores sordes, que son María Rosa Grueta, Alejandro Makotrinsky, Pablo Lemo y Diego Morales. Esas 4 personas me ayudaron, colaboraron muchísimo y de verdad sin esas personas yo no hubiera podido realizar mi trabajo. Lo hicimos con muchas reuniones, yo les preguntaba, consultaba a través de videos, sacábamos fotos, o sea, participaron de muchas formas. Realmente un trabajo conjunto de filmar y tener los videos, pero hacerlos partícipes de la investigación también. Ok. Bueno, cambiamos, ¿no? Oh, perdón, ¿algo más? Sí, sí, sí. Cambiamos de intérprete. Muy bien. Bueno. Y en otros trabajos analizas las conceptualizaciones relativas a que tienen que ver con grande, alto, y las estrategias sintácticas o morfológicas que se ponen en juego en las señas. ¿Podés comentarnos de qué se trata este análisis? Sí. Bueno, ese tema de la dimensión ¿hay problemas de conexión a internet? Nadia, si tenés el otro audio prendido del celular, si lo podés como silenciar, ¿no? Ahí está. Dale. Ahí está. Sí. No, es como silenciar para que no haya como eco. Ahí. A ver. Yo me sigo escuchando, ¿no? A ver, ahora. Ay, se fue de imagen Nadia. Bueno, ya volvemos. Un momento que ordenamos el tema técnico y seguimos. ¿Ok? Rocío, a ver si aparece. Ahí está Nadia. Bárbaro. Pero no se ve el video, Nadia. Ahí está. Excelente. Sí, perfecto. Bien. Retomo la pregunta. En uno de tus trabajos analizás conceptualizaciones relativas a la dimensión y las estrategias sintácticas o morfológicas que se ponen en juego. Bueno, si nos podías comentar de qué se trató este análisis. Bueno, el tema de la dimensión, hay una relación con mi tesis, lo que yo les explicaba del continuum. Bueno, ahí algunos adjetivos están muy próximos al sustantivo, algunos están muy cercanos y lo mismo está en una sola seña, digamos, es una seña sola. No necesito 2 señas, un sustantivo y un adjetivo, todo está en la misma seña. Algunos
tiene la dimensión incluida, por ejemplo la forma también, algunos no, es imposible, hay que separarlas. Algún sustantivo y adjetivo. Ahora les muestro un ejemplo de esas cosas para que entiendan. ¿Por qué algunos se puede y otros no? Bueno, por ejemplo, en la seña árbol, que es esta seña, yo puedo decir la altura, puedo incluir árbol, puedo hacer esta seña, puedo modificarlo un poquito e incluir en una sola seña. No necesito hacer árbol grande, no hace falta. Okay. No es necesario. Otro ejemplo es perro. Esta seña, perro, en esa seña, ¿cómo le incluyo el tema de la dimensión? ¿Cómo hago para incluirlo? Es difícil, ¿por qué? Porque no puedo hacer perro así. No, es imposible. No puedo. Entonces, tampoco puedo hacer perro chiquito así. Entonces, ¿por qué es diferente? Bueno, les voy a explicar un poquito. Algunos grupos, otros hay que solamente hay una seña. Les voy a explicar eso. Se me corta. Se te corta. Yo te escucho y te veo bien, ¿eh? Dale. El árbol, ¿de dónde viene esa seña? Tiene ciertas características que me ayudan a comparar las diferencias. Árbol, por ejemplo, hay mecanismos cognitivos como la metonimia. ¿Se sigue cortando? Elijo una característica del árbol, por ejemplo el tronco, solamente eso. Es el todo, solamente me enfoco en una parte. En perro, por ejemplo, también hay metonimia, pero la forma es un poco distinta de esa metonimia. Es más la acción lo que elijo ahí para identificar al perro. Digo perro, que es la acción de mover la cola. Me enfoco en esa parte. Hay diferencias. El significado está más próximo en la dimensión, digamos. Y acá no. Está más lejos la dimensión, digamos. Claro. También es diferente el sistema fonológico. Yo digo árbol, no uso las manos así. No hay contacto entre las manos. Claro. Ahí en perros sí hay contacto. Puedo incluir la dimensión en algunos sustantivos y en otros no, digamos. Son características distintas. Ok. Y esto está mediado por el proceso de metonimia y de iconicidad, que o como otro aspecto con el que profundizás, ¿no?
¿Cuál es, digamos, el análisis con respecto a estos procesos y las conceptualizaciones? El tema de la metonimia y la iconicidad, también la metáfora, también esos procesos, son procesos lingüísticos cognitivos que tienen formas propias, son procesos cognitivos otras formas de pensamiento diferentes. Es diferente. Okay. En la lingüística cognitiva, estos mecanismos cognitivos nos ayudan a pensar, a construir conocimiento, nos ayudan a distintas cosas. No solamente no escuchamos la última parte, Nadia. Mecanismos cognitivos no solamente en la LSA, sino en otras lenguas, también están presentes esos mecanismos cognitivos. Claro, exacto. Bien. Perfecto. Bueno, y un poco yendo al marco de la accesibilidad y pensando también hago una aclaración pensando en esto, las preguntas que quieran hacer las personas que están mirando el conversatorio, las pueden dejar en el chat y las chicas se las vamos a pasar y las van a responder después, también con interpretación para agregarlo al video y que pueda ser accesible para todos. Entonces, para ir terminando y cerrar con esta pregunta, bueno, ¿cómo ves que se está incorporando a la comunidad de sordos en distintos procesos de inclusión social, pensando en campo laboral, en universidades, investigación, campo académico, en general? Bueno, el tema de los procesos de inclusión social falta. Hay muchos trabas. No hay demora. Bueno, siempre las personas oyentes no conocemos el tema de la comunidad sorda. E igual, muchas veces presentamos proyectos, pero no. Las personas oyentes no conocen el tema de la comunidad sorda. Igual presentan proyectos de inclusión social, pero no conocen. Claro, no tienen un gran fundamento, no están como bien, no son sólidos en ese sentido. En verdad, no conocen, siempre hay fallas. Claro. Está mal. La comunidad sorda tiene formas tiene estrategias, sabe ver. La comunidad sorda conoce las necesidades que tiene. Claro. Las personas oyentes se corta mucho, ¿no? ¿Y con los auriculares no podés?
¿No es mejor? Se me corta el video. Ah. Ok, a ver un momento si volvemos a entrar y recuperamos la conexión con el video y el audio. Ah, ahí está. ¿Me sumo? Dale, dale. Bueno, estábamos bueno, cómo es el tema de la accesibilidad y la inclusión social. Bueno, con respecto al tema de la inclusión social, la mayor parte de las personas oyentes siempre presentan proyectos, presentan propuestas sobre la inclusión social, desconociendo, sin consultar a la comunidad sorda, sin conocer, sin involucrar a personas sordas. Claro. Y eso siempre trae muchas fallas. La comunidad sorda sabe, por experiencia, por conocimiento de su lucha, digamos, que ellos pueden presentar ideas, que ellos tienen ideas y propuestas para presentar y que pueden generar, digamos, mejores procesos y que la mayor parte de las veces se los ignora. Uh-huh. Pero igual continúan luchando y es importante, porque por ejemplo ahora les cuento un tema sobre la lucha, por la lucha del reconocimiento de la LSA a nivel nacional, como una ley a nivel nacional, para que se considere el LSA como una lengua oficial. Siempre se ha luchado, digamos, hasta ahora, y no se ha logrado. Falta, Uh-huh. hay que seguir luchando. Siempre es muy difícil llegar, digamos, a que se apruebe esta ley y bueno, pero igual esta lucha continúa. También se proponen otros proyectos, por ejemplo, con respecto al tema del diccionario, señario. El nombre es señario, sí. Señario. Y este proyecto es muy interesante Uh-huh. y la Confederación Argentina, junto con las asociaciones pertenecientes a las provincias, se trabajó en conjunto con muchas personas sordas para que se pudiera generar este diccionario señario, que el objetivo, ¿cuál es? Está dirigido a familias con niñas sordas. Uh-huh. Y ahora salió el primer número de señario número 1, se publicó y se puede descargar gratuitamente. Si alguno puede, si alguna compañera sorda que está viendo puede poner el link acá en YouTube de señario. También me parece importante otra información, por ejemplo, con respecto a proyectos con videos, por ejemplo, con respecto a las pautas de trabajo en conjunto con la comunidad sorda, que hay mucha información sobre este tipo para trabajar en conjunto con la comunidad sorda. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces esa información no llega a la sociedad oyente. Claro. Entonces, por eso ahora les pido, si pueden abajo, poner esos links sobre esa información que es interesante, para que las personas oyentes que no conocen el tema puedan empezar a interiorizarse. Es del proyecto es el proyecto que me mencionaste antes, ¿no? Sí. Ok, excelente. Bueno, les agradezco enormemente a las tres
y a Diego, que está también a las 4. A ver, espera. Ahí te Que muestro. Diego está ahí también. Estuvo presente durante toda la conversación. Bueno, la verdad es un tema muy interesante desde, digamos, desde lo social y desde lo lingüístico también para profundizar. Espero que en algún momento podamos tener más oportunidades u otras oportunidades para seguir profundizando. Bueno, y nuevamente mi agradecimiento por participar y por hacer la interpretación también. Muchas gracias. Y sumo un comentario para las personas que están mirando. Pueden encontrar nuestros videos anteriores, los conversatorios anteriores en el canal de Relief. Pueden suscribirse también. Y tenemos también nuestras redes sociales. Y con este conversatorio terminamos la tanda que tenemos organizada y vamos a retomar en septiembre probablemente con nuevas emisiones. Así que buenas noches y muchas gracias por haber participado.